¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Hola, mi nombre es Nahuel y este es un nuevo video sobre el manual Ven Sígueme para uso individual y familiar en este canal de Mi Estudio Personal. En este canal hablamos acerca de Jesucristo y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nos esforzamos por conocer las palabras de las Escrituras, tanto de la Biblia como del Libro de Mormón, así como también las palabras de los profetas vivientes y reveladores. Sin mayor introducción, vamos a pasar a estudiar la clase de esta semana en el manual Ven Sígueme, que es la clase que corresponde a la semana del 10 al 16 de junio. Lleva por título un título especial, se llama ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Y hace referencia a una de las escrituras que vamos a analizar en esta semana. Y la asignación de lectura es Alma, los capítulos del 5 al 7. Es una pequeña fracción de las escrituras, son 2 o 3 capítulos, pero lo que es más importante es el contenido doctrinal que vamos a encontrar en la misma. Como siempre decimos, este video y muchas otras herramientas que podemos encontrar a lo largo y ancho de Internet no hacen más que acompañarnos, fortalecernos y reforzar nuestro propio estudio personal. Así que la invitación es a que podamos cada uno de nosotros, de manera tanto individual como familiar, apartar unos minutos cada día para el estudio de las escrituras, concretamente la sección, la asignación de lectura de esta semana, y que luego vayamos analizándolos para que cuando lleguemos el domingo, tanto en las reuniones de escuela dominical, donde estudiamos el Ven Sígueme, o también en las reuniones de quórum, de sociedad de socorro o de clase, en el caso de las mujeres jóvenes o de la primaria, que podamos acompañar y también participar en el aprendizaje en conjunto, ¿no? De esta manera se fortalece nuestro testimonio, pero también podemos ser de ayuda y de guía y de inspiración al resto de los hermanos en nuestras congregaciones. Así que, dicho esto, este video es una introducción y la invitación es a, entonces, leer en nuestros hogares, ¿sí? Vamos a pasar a leer la presentación que nos hace el manual Ven Sígueme de la clase, y luego analizaremos o desglosaremos las ideas centrales para el estudio o los principios que trata esta clase. Dice el manual: Alma no conocía las cirugías actuales de trasplante de corazón, en las que puede salvarse la vida al reemplazar un corazón dañado o enfermo por uno sano. Sin embargo, sabía sobre algo más milagroso: el cambio de corazón, y esto lo encontramos en Alma 5:26. Un cambio por el cual el Salvador nos da una vida espiritual nueva, semejante a nacer de nuevo. Alma se dio cuenta de que ese cambio en el corazón era exactamente lo que necesitaban muchos de los nefitas en ese momento. Algunos eran ricos mientras que otros eran pobres. Algunos eran orgullosos, otros eran humildes. Algunos infligían persecución en tanto que otros la padecían. Sin embargo, todos ellos necesitaban venir a Cristo para ser sanados, al igual que todos nosotros. Ya sea que estemos procurando vencer el orgullo o sobrellevar aflicciones, el mensaje de Alma es el mismo: venid y no temáis. Permite que el Salvador cambie el corazón empedernido, pecaminoso o herido, por otro que sea humilde, puro y nuevo. Qué hermosas palabras, hermanos y hermanas. Me voy a detener unos segundos en esto porque, más allá de cuáles hayan sido nuestras experiencias o cuáles son las circunstancias actuales que estemos atravesando en nuestra vida, la invitación tanto de Alma como del Libro de Mormón y todos los profetas antiguos y modernos es la misma: venir a Cristo, guardar sus mandamientos y recibir el don del perdón y la sanación que viene de poner nuestra vida en armonía con las enseñanzas de su Evangelio. Qué maravilloso poder repasar estas cosas, tenerlas presentes, y también no solamente para nosotros mismos, sino para nuestros seres queridos, para nuestras familias y aún para nuestros amigos también, ¿no? De poder brindar esa esperanza, esa posibilidad de volver a nacer, de renacer nuevamente de manera espiritual.
como dice aquí, de cambiar nuestros corazones. ¿Hemos experimentado en nuestra vida ese cambio? Sin dudas, en alguna medida, mayor o menor, en mayor o menor grado, cada uno de nosotros, los que estamos compartiendo este video, hemos sentido esa influencia, ¿no? Purificadora y santificadora del Espíritu Santo, ese renovar de nuestros corazones. Y la pregunta es, ¿lo estamos sintiendo actualmente? ¿Hay alguien que necesite recordar o conocer estos principios a fin de que pueda sentir ese gozo y esa felicidad de sentir el perdón y también un nuevo renacer con una nueva esperanza y una mayor alegría y gozo? Bueno, que podamos meditar en estas cosas, ¿no? Vamos ahora a mencionar directamente los principios o, como dice el manual, las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Y luego, bueno, los mencionamos todos juntos para tener una visión completa de la clase y luego los vamos analizando principio por principio, ¿sí? El primer principio o idea central es: debo experimentar y luego seguir sintiendo un potente cambio en el corazón. La siguiente es: puedo obtener mi propio testimonio del Salvador y sus enseñanzas mediante el Espíritu Santo. Luego, porque percibo que andáis en las sendas de la rectitud. Y luego tenemos: el Salvador tomó sobre sí mis pecados, dolores y aflicciones. Estas son las cuatro ideas centrales, los 4 principios de la clase. Y sobre esto vamos a girar entonces a lo largo de la semana para analizar y profundizar doctrinalmente lo que nos está enseñando el libro de Mormón. Así que ahora vamos a desglosar o vamos a analizar separadamente principio por principio, ¿sí? Como bien dije al iniciar la clase. El primero es: debo experimentar y luego seguir sintiendo un potente cambio en el corazón. La asignación de lectura para este principio es Alma 5, del 14 al 33. Y dice el manual Ven Sígueme lo siguiente. El presidente Ballard dijo: necesito preguntarme con regularidad cómo va mi progreso. Para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el 5º capítulo de Alma. Esto lo dijo en la León, lo podemos encontrar en el discurso de mayo de 2017, bueno, concretamente en la Leona de mayo de 2017, en el discurso que lleva por nombre Volver y Recibir. Entonces me quedo en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo va mi progreso? ¿Estamos progresando en esta tierra, en esta vida? ¿O estamos demorados por algún motivo? ¿Cuáles son los parámetros que podemos analizar o tener en cuenta para evaluar nuestro progreso? Bueno, a lo largo de estas escrituras, en estos versículos de las escrituras, el Elder Ballard nos invita a repasarlos para evaluarnos, ¿no? Y concretamente, repito, Alma 5 del 14 al 33. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme: al leer estos versículos, como si te entrevistaras a ti mismo y examinaras tu corazón. Perdón, considera leer estos versículos como si te entrevistaras a ti mismo y examinaras tu corazón. Quizás quieras anotar tus respuestas a las preguntas. Y nos hace algunas preguntas. ¿Qué aprendes acerca de ti mismo? ¿Qué te sientes inspirado a hacer como resultado de esa entrevista? Entonces, estamos todos invitados a hacer esta evaluación, ¿no? A leer estos versículos como si estuviéramos entrevistándonos a nosotros mismos. Y luego a tomar nota, a registrar, a, a anotar a escribir nuestras impresiones, las ideas que nos vengan a la mente, para que de esta manera podamos ir trabajando sobre estas ideas, sobre este principio y evaluándonos de una manera cada vez un poco más ajustada, más específica, y de esa manera obtener un progreso sincero y significativo en nuestra vida, ¿no? También este principio nos invita a leer el discurso del Elder Renlund, Cómo conservar el gran cambio en el corazón, de la Leona de noviembre de 2009. Pero entonces, para cerrar esta idea central, que es: debo experimentar y luego seguir sintiendo un potente cambio en el corazón, lo primero es evaluar o recordar si hemos sentido ese potente cambio en nuestros corazones. Y luego la invitación es a recordar, a evaluar si
si estamos continuando en el progreso de este cambio o si nos hemos demorado por algún motivo. En la medida en que lo hagamos, podremos ajustar nuestra mira, ajustar nuestras metas, nuestros propósitos, nuestras motivaciones, ponerlos más en sintonía con las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo, y de esa manera podemos encontrar mayor gozo y paz en esta vida, pero también la certeza de que nuestras sendas, nuestros pasos están en armonía con lo que nuestro Padre Celestial espera de nosotros. Pasemos al siguiente principio, que es: puedo obtener mi testimonio del Salvador y sus enseñanzas mediante el Espíritu Santo. Este es un principio maravilloso. La asignación de lectura es Alma 5, del 44 al 51. Y dice el manual Ven Sígueme. En Alma 5, cuando Alma explicó cómo obtuvo su testimonio del Salvador, no mencionó el haber visto un ángel. ¿Cómo llegó Alma a conocer la verdad? ¿Cómo llegó Alma a conocer la verdad por sí mismo? Tal vez podrías utilizar lo que encuentres en Alma 5 del 44 al 51 a fin de escribir la receta para obtener un testimonio de Jesucristo y sus enseñanzas. ¿Qué ingredientes o verdades del Evangelio e instrucciones, cosas que podemos hacer para buscar la verdad, mencionó Alma? ¿Qué ingredientes e instrucciones podrías agregar a la receta que procedan de tu experiencia o de otras vivencias de personas que se encuentran en las Escrituras? Entonces, al leer estos versículos nos invita a desarrollar o escribir una receta, la receta de cómo obtener el testimonio. Y nos va a hablar acerca de algunos ingredientes o verdades doctrinales del Evangelio que deben existir, pero también de las instrucciones, aquellos pasos, aquellos desafíos o compromisos que nosotros debemos cumplir a fin de recibir un testimonio del Evangelio. Hay algunas cosas que son sencillas, específicas y directas, pero que en la medida en que lo hagamos favorecerá que podamos obtener un testimonio. Los invito en el proceso de hacerlo a repensar o recordar cómo fue nuestro proceso de conversión, ¿no? ¿Cómo escuchamos del Evangelio? Tal vez nos enseñaron hermanas misioneras o misioneros, tal vez escuchamos por nuestros familiares, o tal vez simplemente encontramos un libro de Mormón, lo empezamos a leer y de esa manera recibimos un testimonio. Me gustaría que dejaran en los comentarios, sus experiencias, de qué manera han conocido el Evangelio, porque eso nos ayuda a la comunidad, ¿no?, de YouTube, y nos refuerza en nuestro testimonio también. Pero esto, que compartamos de qué manera hemos conocido el Evangelio de Jesucristo. Y también, si pudiéramos hacerlo, cuáles son algunas recetas o instrucciones que daríamos a otra persona que está buscando aprender o recibir un testimonio de estas cosas, ¿no? Voy a leer algunos versículos que se encuentran en Alma 5, los versículos de 44 a 51, pero algunos extractos simplemente, ¿no? Y aquí Alma nos está hablando o está compartiendo su testimonio de su conversión, cómo él recibió un testimonio de estas verdades. Entonces, en el 44 dice: porque soy llamado a hablar de este modo según el santo orden de Dios que está en Cristo Jesús. Sí, se me manda que me levante y testifique a este pueblo las cosas que han hablado nuestros padres concernientes a lo que está por venir. Entonces nos presenta, ¿no? Su mandamiento era ese. Y en el 47 dice: y aquí, y además os digo que así se me ha revelado que las palabras de nuestros padres, que nuestros padres han hablado, son verdaderas, aún de conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla, el cual es también por la manifestación del Espíritu de Dios. Entonces, él había recibido la certeza de que las escrituras eran verdaderas, las verdades que habían hablado sus padres, ¿no? Él había recibido la certeza de que estas cosas eran verdaderas. ¿De qué manera? Como aquí dice, ¿no? De conformidad con el espíritu de profecía que en mí se halla. Él había recibido el espíritu de profecía, pero lo aclara: es también por la manifestación del Espíritu de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo le había testificado
que las palabras de los profetas antiguos eran verdaderas. Y en el 49 es muy interesante, en el 50, porque nos ayuda a comprender cuáles son los pasos o esas instrucciones que nosotros debemos hacer, cumplir, ¿no? En el 50 dice, sí, el Espíritu así dice, arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, porque el reino de los cielos está cerca. Sí, el Hijo de Dios viene en su gloria, en su fuerza y majestad, poder y dominio. Sí, amados hermanos míos, os digo que el Espíritu dice, he aquí la gloria del Rey de toda la tierra, y también el Rey del cielo brillará muy pronto entre todos los hijos de los hombres. Y en el 51, y me dice también el Espíritu, sí, me clama con voz potente diciendo, ve y di a este pueblo arrepentíos, porque a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de los cielos. Entonces la invitación constante que Alma hacía a su pueblo y también a nosotros es esta, arrepentirnos. Si realmente tenemos el deseo de saber si estas cosas son verdaderas, una parte esencial es que pongamos nuestra vida en orden con las cosas del Señor. Si estamos cometiendo errores o pecados que sabemos que están mal y que no es lo que nuestro Padre Celestial desea que estemos haciendo o experimentando, la invitación es a arrepentirnos, a abandonar esas cosas y a llenar nuestra mente de cosas más elevadas, más espirituales o más centradas en los principios del Evangelio. Si estamos buscando un testimonio personal, es necesario que abandonemos el pecado, que nos alejemos. Y en la medida en que nos alejemos del pecado y del error, nos estaremos acercando a Jesucristo y de esa manera el Espíritu Santo nos podrá testificar con mayor fortaleza y vigor. Siempre me gusta pensar en la conversión de Alma. Alma había sido instruido por su padre en cuanto a las cosas del Evangelio, sin embargo, por su propia elección o su albedrío, había elegido rechazar esas verdades y cometer errores o iniquidades y perseguir a la iglesia. Tal era tan grave era la persecución que estaba cometiendo hacia los miembros de la iglesia que fue necesario que un ángel del Señor se le manifestara y le dijera, si tú de ti mismo eh, deseas ser condenado, bueno, sigue tu camino, pero no molestes más a la iglesia. Básicamente fue eso lo que enseñó, lo que le dijo el ángel, ¿no? Sin embargo, él no menciona en ningún momento en el capítulo 5 la aparición de ese ángel. ¿Por qué? Porque dentro de él pasaron algunas cosas interesantes, ¿no? El recuerdo de las enseñanzas de su padre volvieron a su mente. También la oración y el ayuno de los fieles santos, como lo vimos en la clase pasada, tuvieron algún tipo de efecto en su vida y en su conversión. Y por último, cuando él recordó y empezó a clamar a Dios el perdón de sus pecados gracias a la expiación de Jesucristo, ahí es cuando sus pecados fueron limpiados y él pudo encontrar la paz y la fortaleza para enfrentarse a los desafíos venideros, ¿no? Esa fue la conversión de Alma. Pero me gusta mucho pensar que independientemente de cuáles sean nuestras situaciones actuales, el Espíritu del Señor nos va a llamar cuando estemos preparados, cuando sea nuestro momento. Si estamos cometiendo errores, el Señor nos va a llamar. Si estamos arrepintiéndonos, el Señor también nos va a llamar. Está en nosotros el grado de compromiso que queramos aceptar. Y si tenemos el deseo, tenemos la posibilidad de dejar atrás nuestros errores, nuestros pecados. Si estamos muy apartados de la verdad, nos va a costar mucho más. Si hemos vivido una vida centrada en los principios morales o en los principios del Evangelio, esa conversión va a costar un poco menos y va a ser mucho mayor el poder que tengamos para bendecirnos a nosotros y también a nuestros seres queridos, ¿no? Pero el don del perdón está para cada uno de nosotros y eso es únicamente posible gracias a Jesucristo, a su amor y a su expiación. Pasemos al siguiente principio que es porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Lo encontramos en Alma 7, todo el capítulo 7 de Alma es la asignación de lectura y dice el manual. A veces somos como los del pueblo de Zarahemla, quienes necesitaban que los
que se los llamara al arrepentimiento. Otras veces somos más como los del pueblo de Gedeón, quienes trataban de andar por las sendas de la rectitud. ¿Qué encuentras en el mensaje de Alma en Gedeón, en la tierra de Gedeón, ¿no? Que sea similar a lo que dijo en Saraemla? ¿Qué diferencia notas? Presta atención a lo que Alma enseñó que puede ayudarte a permanecer en el camino que conduce al reino de Dios. Entonces, Alma, eh, si en la clase anterior habíamos visto, ¿no? Era el el juez superior de la tierra, pero también era el sumo sacerdote de la iglesia. Y como vimos en la clase pasada, él dejó el asiento judicial para dedicarse a predicar el Evangelio porque encontró que la manera más eficiente o más eficaz de ayudar al pueblo a volver a los principios verdaderos era compartir un testimonio puro. Los invito a que repasemos, si es necesario, la clase anterior, ¿no? Pero esto de compartir el testimonio puro, un testimonio sencillo y simple, pero significativo, era lo que causaba mayor propensión hacia las personas a guardar los mandamientos, no a hacer el bien. Entonces él salió a predicar el Evangelio. Y en este capítulo 7 de Alma vamos a encontrar dos lugares donde Alma predica. Primeramente lo hace entre el pueblo de Saraemla, pero también lo hace en el pueblo de Gedeón. En estos dos lugares hay algunas particularidades. Si bien eran ambas ciudades o ambas tierras o territorios eran territorio nefita, unos estaban más propensos a escuchar la palabra del Señor que los otros, ¿no? Como dice aquí, percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Un pueblo era más recto que el otro. Y en base a las circunstancias que atravesaba cada pueblo o cada ciudad, Alma como misionero o como profeta adaptó las enseñanzas a cada una de esas localidades, ¿no? Entonces nos invita el manual Ven Sígueme a estudiar y tener esto en mente. ¿Cuáles fueron las semejanzas en la enseñanza, pero también cuáles fueron las diferencias? Y me encanta porque dice, presta atención a lo que Alma enseñó que pueda ayudarte a permanecer en el camino que conduce al reino de Dios. De nuevo, independientemente cuál sea nuestra circunstancia actual, si estamos siendo rectos y santos o si estamos por algún motivo alejados o nos cuestan determinados mandamientos, la invitación de Alma y también de todos los profetas es volver o permanecer en el camino que conduce al reino de Dios. Y lo vamos a leer en Alma 7:19, que dice lo siguiente, porque percibo que andáis por las sendas de la rectitud. Entonces Alma aquí está hablando de un pueblo que era recto. Veo que os halláis en el camino que conduce al reino de Dios. Sí, percibo que estáis enderezando sus sendas. Entonces Alma vio el esfuerzo de estas personas y les habló específicamente a ellos. La pregunta es, ¿cómo nos habla a nosotros el Señor? ¿Cuál es la vara que debemos tomar para analizar nuestras vidas, ¿no? ¿De qué manera nos hablaría el Señor si viniera, si se presentara hoy entre nosotros? ¿Podemos decir que estamos siendo rectos o que, como dice aquí, andamos en la senda de la rectitud o hay algo que nos está alejando y que debemos modificar? Si hay algo que tenemos que modificar o mejorar, la invitación es a hacerlo ahora, ¿no? A arrepentirnos y abandonar ese pecado o esos errores y volver a la senda de la rectitud. Esa es la manera y esa es la invitación que a lo largo de los tiempos el Salvador Jesucristo nos ha hecho, ¿no? Nos ha extendido. Ven, sígueme. Andar en sus sendas, andar tras sus pasos en la senda de los convenios del Señor. Pasemos al último principio que es el Salvador tomó sobre sí mis pecados, dolores y aflicciones y la asignación de lectura es Alma 7, los versículos del 7 al 16. Y dice, ¿has sentido alguna vez que nadie comprende tus luchas o dificultades? Si es así, las verdades que Alma enseñó pueden ayudarte. Conforme leas, reflexiona sobre lo que estos versículos enseñan acerca de los propósitos del sacrificio del Salvador. Podrías hacer un cuadro con los encabezados.
lo que el Salvador sufrió y por qué sufrió, y hacer una lista de lo que se encuentra en Alma 7 del 7 al 16. ¿Se te ocurren ocasiones específicas en las que padeció alguna de estas cosas? Y cierra, ¿puedes agregar algo a la lista a partir de estos versículos? Entonces, de nuevo, podrías hacer un cuadro con los encabezados lo que el Salvador sufrió y por qué sufrió, y hacer una lista de lo que encontremos en Alma 7, del 7 al 16. De nuevo, entonces nos invita a eh, tener un registro, un cuaderno, una carpeta donde podamos anotar nuestras impresiones, ¿no?, de esto. Continúa el manual Ven, sígueme. Una cosa es creer que el Salvador sufrió por ti, pero ¿de qué manera su padecimiento marca una diferencia en tu vida diaria? A continuación, hay algunos pasajes de las Escrituras que enseñan cómo Jesucristo te puede ayudar o socorrer. Y nos da una serie de escrituras, ¿no? Y nos pregunta, ¿qué has aprendido en estos versículos? ¿O de qué otras maneras acude Él a socorrerte? ¿En qué ocasiones has recibido su ayuda? ¿Algún himno como Señor te necesito o Yo sé que vive mi Señor podría aumentar tu aprecio por el socorro del Salvador? Y nos pregunta, ¿qué frases de esos himnos expresan tus sentimientos por Él? Entonces, retomamos la idea general de este principio. El Salvador tomó sobre sí mis pecados y aflicciones, y la pregunta es, ¿has sentido alguna vez que nadie comprende tus luchas o dificultades? Si es así, las verdades que Alma enseñó pueden ayudarte. Conforme leas, reflexiona sobre lo que estos versículos enseñan acerca del propósito del sacrificio del Salvador. Entonces, hay alguien que pagó el precio de nuestros pecados y de nuestros dolores o aflicciones. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, un ser perfecto que no cometió pecados en esta tierra. Tiene Él, por ser hijo de nuestro Padre, por ser hijo literal de nuestro Padre Celestial, el poder para llevar sobre sí nuestras manchas, nuestras cargas, nuestros pesares y nuestros dolores. Simplemente nos invita a que vivamos su evangelio y que andemos en sus sendas o que sigamos sus pasos. Vamos a leer una escritura nomás de Alma 7, 16. Sí, Alma 7, 10, Alma 7:16, bien digo, que nos habla acerca de lo que podemos nosotros hacer para ser merecedores de la expiación de Jesucristo en nuestra vida. Dice, y el que hiciere esto y guardare los mandamientos de Dios, de allí en adelante se acordará que le digo, sí, se acordará que Él le ha dicho, se acordará que le he dicho, según el testimonio del Santo Espíritu que testifica en mí, que tendrá la vida eterna. Entonces, si nos arrepentimos, una vez que hayamos recibido la ordenanza del bautismo y nos hemos comprometido a vivir el Evangelio, si nos arrepentimos constantemente, la promesa es que recibiremos la vida eterna. Lo salté, pero lo vuelvo a retomar, el versículo 5, el versículo 15 es un poco largo, pero nos instruye específicamente en lo que debemos hacer para recibir la expiación, y es, sí, os digo, venid y no temáis, y desechad todo pecado, pecado que fácilmente os envuelve, que os liga hasta la destrucción. Sí, venid y adelantaos y manifestad a vuestro Dios que estáis dispuestos a arrepentiros de vuestros pecados y a concertar un convenio con Él de guardar sus mandamientos, y testificádselo hoy yendo a las aguas del bautismo. Entonces, nuevamente, la invitación de Alma y de todos los profetas es arrepentirnos, venir a Cristo y hacer convenios con Él. Manifestarle que tenemos el deseo de seguir sus pasos y sus enseñanzas. Con el bautismo le demostramos el primer paso, abrimos la puerta a la vida eterna, a la vida del Evangelio. Ese es el primer convenio que hacemos con nuestro Padre Celestial, pero luego los vamos renovando semana tras semana al participar de la Santa Cena. Hay otros convenios más elevados, los convenios del templo, el sacerdocio de Melquisedec para los varones. Hay muchas cosas que
el Señor nos va ofreciendo para que nosotros nos podamos ir santificando, perfeccionando y ligándonos a Él como nuestro Salvador. Pero sobre todas las cosas está la necesidad de arrepentirnos y dejar atrás nuestra vida pasada. Yo sé que Jesucristo vive, Él tiene el poder para perdonarnos de nuestros pecados. Tenemos la esperanza certera de que algún día podremos ser limpios de todos nuestros pecados y volver a presentarnos ante su presencia, donde encontraremos gozo, paz, consuelo y alegría como nunca lo hayamos experimentado. Y comparto esta clase con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.